Llegó el momento de tu primer consulta en SQL y la buena noticia es que toda consulta, al menos en la forma de escribirse, empieza igual, sin excepción, ¿ok? Así que si dominas esto, pues ya arrancaste bien, ¿ok? Bien, vamos a ver nuestro código por aquí. Antes de empezar, me gustaría decirles que pueden encontrar este curso en sql-curso edgar.com. ¿Okay? Ahí tienen desbloqueada la primera sección que es consultas básicas y a medida que vayamos avanzando en el curso van a poder desbloquear las siguientes eh, secciones. Ok, pero bueno, vamos a regresar a nuestro curso por aquí y vamos a ver nuestra primera consulta. Ok, ¿y cómo vamos a empezar esto? Bueno, con un select. Vamos a seleccionar las columnas de una tabla. Imagínate que esto es como ir a una fonda y tú pedirle al mesero lo que quieres, qué quieres y cómo lo quieres, ¿ok? Así es como vamos a trabajar nosotros. La sintaxis básica de SQL es, la sintaxis de una consulta mínima es la siguiente. Select, columnas, from, table. ¿Qué es lo que no va a cambiar nunca? El select y el from, ¿ok? Ahora, SQL es indistinto. Tú puedes poner select en minúscula o select en mayúscula y lo mismo con from. Eso no importa, pero por practicidad y legibilidad lo ponemos en mayúsculas, ¿ok? Entonces, esta es la expresión básica de una consulta simple. Select columnas, ¿qué columnas vamos a querer? From table, la tabla de donde queremos extraer esas columnas, ¿ok? Entonces, vamos a escribir nuestra primera consulta y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto lo vamos a dejar así. Importante, el punto y coma es para indicarle a SQL que terminamos la instrucción, ¿ok? Es la instrucción final. Así que ahora vamos a escribir select asterisco. Bueno, vamos a escribir esto en minúsculas para que vean que funciona. From empleados, por ejemplo. Le estamos diciendo, trae el asterisco le indica justamente que traiga todo lo que hay en la tabla, ¿ok? Select asterisco from empleados. Tráeme todo lo que hay en la tabla empleados. Bueno, vamos a quitar esto de acá para que no haya errores. Y ahora sí, ejecutamos. Y como puedes ver, nos arroja todos los datos y todas las columnas de esta tabla. Algo importante que tiene que quedarte en claro. Esto sirve o es práctico para cuando quieres identificar ciertas tablas o ciertas columnas de la tabla. Pero en producción, nunca, nunca, nunca hay que poner un select asterisco from empleados a menos que ocupes todas las columnas. ¿Por qué? Porque es una mala práctica, porque el query te puede tardar más, porque puedes perder este rendimiento, y bueno, hay que optimizar siempre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber de esta tabla? Bueno, solo necesitamos, por ejemplo, el ID, el nombre, el puesto y la ciudad de la tabla de empleados. Y ahora sí, si guardamos y ejecutamos, vemos cómo traemos solo los campos que nosotros necesitamos. Nada más, lo demás no nos importa, no nos interesa, ¿ok? Y bueno, en esta página que les mencioné anteriormente, se los voy a dejar en la descripción, pero pueden encontrar también ya la base de datos cargada, poblada básicamente. Son de demo, pero para que practiquen, ¿ok? Ahora, errores comunes que podemos tener. Uno es el select from empleados, por ejemplo, algo así. Select from empleados. Yo sé que ya sabes cuál va a ser el error y lo vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque dice near from syntax error. ¿Qué significa? Que nos hace falta algo. ¿Qué vamos a seleccionar de la tabla empleados? No le hemos dicho nada. Entonces, este es uno de los primeros errores que pueden aparecer, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, nombre. Y con esto solucionamos nosotros el problemita. ¿Pueden ver cómo funciona ahora? Ahora, ¿cuándo usar el asterisco? ¿Cuándo no usar el asterisco? El asterisco es para explorar nada más. Es exploratorio, para ver qué tabla, qué campos tiene la tabla, ¿ok? Así es como funciona más o menos un select, ¿ok? Aquí se lo voy a dejar para que se esté corriendo mientras les explico. Y en reportes o en código serio ya productivo no podemos poner el asterisco from, porque ya les dije, no es óptimo en rendimiento, ¿ok? Y tenemos que traer solo los datos que necesitamos. Ahora, un reto para ustedes. Les toca traer todas las columnas de la tabla productos. Es casi un ejemplo calcado de lo que les pasé. Así que vamos a la tabla, bueno, aquí estamos en la tabla negocio y en la tabla clientes. Así que es que ya no tiene sentido que les ponga este reto porque pues ya está escrito aquí. Pero bueno, no importa. Tres cosas para terminar este video, que espero les haya gustado. Son videos cortitos, pero creo que se los explico bastante bien. Y si no, pues ahí, por favor, un comentario o algo. Bien, los errores, tres tipos de errores que pueden ocurrir. Por ejemplo, aquí
que no traemos de dónde, ¿no? Select from empleados. ¿Qué vamos a seleccionar de empleados? Ya lo vimos en el ejemplo, no traemos nada, entonces voy a marcar un error. O select asterisco from empleadas. Aquí nos arrojaría un error porque la tabla empleadas no existe. Existe la tabla empleados, ¿ok? Y luego tenemos otro error por aquí que es select asterisco from ventas. Esto tiene millones de datos, ¿ok? El ejemplo. Entonces, esto pues sería un poquito lento el query y tardaríamos más de lo necesario cuando realmente necesitaríamos el ID, la fecha y el canal, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, aquí van a encontrar una pequeña sección. Aquí para los retos muestra todas las columnas de la tabla productos y también pueden seguir practicando realmente aquí tanto como necesiten. Y el reto para ustedes es seleccionen todas las columnas de la tabla productos y después seleccionen 4 columnas y ejecuten el query, ¿ok? Para hacer óptimo el query. Nos vemos en el próximo video. Espero que esto les haya quedado muy claro y si no les quedó claro, por favor, escríbanme un comentario y lo solucionamos. Nos vemos en el próximo video.